Hola, bienvenidos de nuevo a esta nueva clase de fonética y fonología. Hoy vamos a intentar transcribir este párrafo, ¿no? Entonces, el párrafo dice, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes máxima flexibilidad y sentido común con los expedientes de regulación temporal de empleo ERTE, que miles de empresas han ido presentando ante el parón de su actividad desde la implantación del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Entonces, aquí he transcrito el texto, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir que en la transcripción fonética todo el texto va entre corchetes, ¿no? Entonces, no ponemos entre corchetes cada palabra, sino que ponemos uno al principio y otro al final del texto, ¿no? Otra cosa en la cual vuelvo a insistir es que todo el texto tiene que estar escrito en minúscula, no se utilizan las mayúsculas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ministra, no hay ningún cambio, ¿no? Todos los sonidos, bueno, no existe ningún caso de coarticulación o de asimilación, ningún caso de asimilación, ¿no? Eh, la ministra de Trabajo, ¿no? Aquí hay de, de Trabajo. Tenemos aquí una B fricativa, ¿no? Porque tenemos B oclusiva y B fricativa. Hemos dicho que la B oclusiva la ponemos en posición inicial absoluta, ¿no? Después de N y después de M, después N y después de M y a veces después de L. Entonces, como aquí no tenemos ni M, antes de la B no tenemos ni M, ni N, ni está en posición inicial absoluta, entonces se va a transcribir como una B fricativa, ¿no? La ministra de Trabajo y Economía. Aquí tenemos un diptongo, ¿no? Con una semiconsonante, ¿no? Bueno, el texto original, no, al principio, el texto original son dos palabras, ¿no? Y economía, ¿no? Entonces, al principio debería de haber sido transcrita como esto, ¿no? Y economía. Lo que pasa es que a la hora de pronunciar la palabra y economía, se pronuncia como una sola palabra, ¿no? Entonces la I pasa a ser una semiconsonante. Y economía social, S y al. Aquí tenemos también la vocal I, ¿no? Que está formando diptongo con, con una vocal plena, que es A, y cae antes de la A, entonces se va a transcribir como una vocal, ¿no? Semiconsonante, lo siento, social. Social, Yolanda, ¿no? Yolanda. Aquí tenemos Yolanda. Aquí tenemos una N dental, ¿no? Una N dental porque viene el sonido N, viene seguido por un sonido dental D. Yolanda. Díaz. Aquí, aunque es tenemos dos vocales, ¿no? Tenemos una plena y la I se ha convertido también en plena porque lleva acento. Díaz, ¿no? Díaz. Yolanda Díaz. Como la deslizada I lleva acento, entonces ya no es una deslizada, sino se ha convertido también en una vocal plena, ¿no? Y no forman un diptongo. Díaz. Son dos sílabas.
¿no? Díaz ha anunciado. Anunciado. Aquí tenemos una N interdental, porque viene seguida por un sonido interdental C, anunciado, ¿no? Aquí tenemos un diptongo. La I se ha convertido en una semiconsonante porque está antes del núcleo de la sílaba. Y aquí tenemos una D fricativa, porque hemos dicho que D, tenemos una D oclusiva y una D fricativa. La D oclusiva eh, se da en casos por ejemplo, debe estar en posición inicial absoluta o después de M y después de, o después de N, lo siento, posición inicial absoluta, después de M y después de N. Entonces, anunciado. Entonces, como no está ni después de M ni N, ni está en posición inicial absoluta, entonces se va a transcribir como una D fricativa, ¿no? Este este viernes, algunos me van a decir que aquí B está en posición inicial absoluta. Sí, está al principio de la palabra, pero a la hora de pronunciar este viernes, entonces notamos que no hay pausa, ¿no? Este viernes. No decimos este viernes, ¿no? Entonces se va a transcribir como una B fricativa. Este viernes, máxima. Aquí tenemos el sonido X, sonido X. No, entonces X es K más S. X, máxima. Flexibilidad. Entonces aquí tenemos B. Entonces, como hemos dicho antes, como una B fricativa porque no está en posición inicial absoluta ni después de M y de N. Lo mismo pasa con el sonido de flexibilidad y sentido. Tenemos aquí un dental porque viene seguida por un sonido dental, sentido común con los, con los expedientes. Con los expedientes. Entonces aquí también tenemos la D también. D tampoco está en posición inicial absoluta y después de ni M ni N. Tenemos aquí el sonido I que se ha convertido en el semiconsonante porque antecede al núcleo, ¿no? Aquí tenemos una N dental porque viene seguida por un sonido dental T. Aquí tenemos una C sonorizada, ¿no? Entonces no es una C, eh, no es, no es una C sonora, ¿no? No es una C muda, ¿no? ¿Por qué? Porque viene seguida por un sonido sonoro, ¿no? Entonces, y se pronuncia casi como una palabra. Los expedientes de, no decimos expedientes, pausa, de, los expedientes de regularización, regulación. Aquí tenemos sonido R doble, aunque está escrita con una R normal, como está al principio de la palabra, en una posición inicial absoluta, se pronuncia como una R doble. Es regulación. Regulación, aquí tenemos G fricativa. Hemos dicho que la G oclusiva la ponemos cuando está en posición inicial absoluta o después de N o de L. Aquí no está en ninguna de esas posiciones, entonces es una G fricativa. Regulación, C. Aquí tenemos, una semiconsonante I. Regulación temporal. Regulación temporal. Una regulación temporal. Aquí, regulación temporal. Es una N dental porque viene seguida por un sonido dental y se pronuncia como una sola palabra, de regulación temporal. Regulación temporal de empleo. Entonces, de empleo, entonces tenemos dos S de empleo y se pronuncia como una sola palabra, ¿no? Entonces, una desaparece de empleo, de empleo, ERTE, que miles de. Aquí tenemos también una S sonora, porque viene seguida por un sonido sonoro que es T, ¿no? Miles de empresas han ido de fricativa presentando,
presentando, una N dental porque viene seguida por un sonido dental, aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, parón de, aquí pasa lo mismo, ¿no? Porque se pronuncia como son la palabra varón de, ¿no? De su actividad, tenemos defricativa y defricativa, porque no está ni en posición inicial absoluta ni después de M ni N. Desde tenemos un S sonora, porque viene seguida por un sonido sonoro que es de, desde. La implantación N dental, porque viene seguida por el N dental. Ion, aquí tenemos una I que se ha convertido en semiconsonante, porque viene antes del núcleo de la sílaba O. N del estado. Implantación del estado, se pronuncia como una palabra, aunque hay espacio. Entonces la N tenemos un caso de asimilación regresiva, ¿no? Porque D ha afectado un sonido que viene antes, ¿no? La N pasa a ser dental del estado de alarma por la pandemia. Aquí pasa lo mismo de coronavirus. Eh, muchas gracias.